Para hacer esta base redonda de trapillo necesitarás un trapillo de 80 yardas aproximadamente. Vas a usar mucho menos de las 80 yardas, pero te recomiendo, siempre es mejor más que menos. Un trapillo de 80 yardas, vamos a necesitar un crochet hook de 8 milímetros y necesitaremos nuestras tijeras y nuestra cinta métrica. Ok, el tamaño de esta base la podemos usar para hacer canastos, para hacer diferentes cosas. La creatividad es el límite, ya ustedes saben, nuestra creatividad es el límite. Miren, tenemos 14 pulgadas, ¿ok? Es una base bastante grande. Podemos hacer un canasto pequeño regular o lo que se llama un hamper para echar la ropa sucia de nuestras habitaciones o para echar los juguetes de los niños, para lo que ustedes quieran. Les voy a enseñar cómo hacer esta base. Miren, en centímetros sería aproximadamente, vamos a ver, ok, 36 centímetros. Ok. Entonces, este es el tamaño de la base. Le vamos a dar 10 vueltas. Así que ya vamos a ver el video de cómo lo hice. Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico. ¿No? Ya saben, toman, pasan por aquí. Así, solamente le dan la vuelta en 4 dedos. Lo agarro con mi dedo pulgar. Doy la vuelta y voy a introducir mi ganchillo en medio de mis dedos, de mis 4 dedos. Voy a alar este trapillo aquí y voy a hacer 5 puntos bajos. Vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, puntos bajos, 3, 4, y 5. Lo primero que estamos haciendo es la base para nuestro canasto. Este es el 5.º punto, ¿verdad? Aquí tengo 5 puntos y solamente voy a cerrar. Halo esta partecita, cierro mis 5 puntos, ¿verdad? Aquí está. Ahora voy ahora a cerrar la primera vuelta. Voy a hacer esto. Voy a tomar mi ganchillo, lo saco, lo introduzco en el primer punto, ¿verdad? Que es este. Aquí está, mírenlo. Halo el trapillo que tenía afuera, ¿verdad? El trapillo que solté, lo voy a alar de esta manera hacia adentro. Miren, así. Y ahora estoy cerrando mi primer punto. Y voy a hacer esto. Vamos. Ok. Aquí está. Poquito. Aquí estoy. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, a introducir por el último punto de nuevo, a tomar el trapillo que quedó detrás, ¿verdad? Y aquí voy a realizar mi primer punto bajo de la segunda vuelta. Y en esta vuelta, que es la segunda vuelta, nosotros vamos a hacer 10 puntos bajos. Este es el primero, este sería el segundo, ¿verdad? 2 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos en el próximo, o sea, es aumentos. Vamos a hacer aumentos. Que voy a hacer 1, ¿verdad? 2. En el próximo punto voy a hacer 2 más. 1, 2. El próximo vamos 1, 2.
Llevamos 2, 4, 6, 8. En el próximo punto hacemos 2 más. Ya llevamos aquí 10 puntos, 8 puntos, perdón. 2, 4, 6, 8 puntos. Aquí vamos a hacer 2 puntos más, ¿verdad? 1 y 2. Esta es la segunda vuelta, que la vamos a terminar con 10 puntos bajos. Vamos a hacer ahora, vamos a tomar nuestro ganchillo, lo saqué, ¿vieron? Saqué el ganchillo del último punto y lo voy a introducir en medio del primero y el segundo punto, de esta manera. Esperen, aquí está. Ahora voy a tomar esta orejita, la voy a introducir aquí para cerrar la segunda vuelta. Ya está cerrada, pueden verla, ¿verdad? Entonces ahora halo un poquito y voy a hacer en medio del último y el primero, voy a hacer mi primer, ¿verdad? Tomando estos dos, ¿verdad? Tomando las dos hebras, vamos, aquí, la que está detrás también la tomo. Aquí voy a hacer entonces mi primer punto de la tercera vuelta. Y este es 1. En el mismo lugar voy a hacer 2 puntos, ¿ok? Aquí este es el segundo. Tercera vuelta. Vamos a hacer aumentos de nuevo. Tercera vuelta, llevamos aumentos. En cada punto de la tercera vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos. Llevamos 2. En cada punto que tenemos de la tercera vuelta vamos a hacer aumentos. Que quiere dejar dicho que son 2 puntos bajos, ok. En cada punto vamos 4, ¿verdad? Este es el 6. Vamos a hacer 6 aquí. Ok. Esto es el 6. 2, 4, 6. ¿Ven? Continuamos haciendo aumentos. Esta parte aquí que está abierta no se tienen que preocupar porque ahorita alamos este hilo y la cerramos, ok. Continuamos haciendo aumentos. Aquí voy. 2. Continúo. Haciendo 2 puntos en cada punto. Y así seguimos, ok. Hasta llegar al final de la tercera vuelta. Tercera vuelta. Aquí es 2. Hago 2 más aquí. Continuamos. 2. Miren, aquí vamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos. 16 puntos, vamos. 18 puntos, vamos ahora. Y con estos son 20 puntos. 1, 2, 20 puntos. Queriendo decir que en la primera vuelta dimos 5 puntos, en la segunda vuelta hicimos aumentos, tenemos 10 puntos y en la tercera vuelta tenemos 20 puntos bajos. Vamos a cerrar la tercera vuelta de la misma manera que hemos cerrado desde el principio. Ya no tengo que decirle cómo, ya ustedes saben. ¿Ok? Aquí está cerrada. Okay, tomo mi ganchillo y pongo. Vamos ahora a empezar la cuarta vuelta. Y en la cuarta vuelta hacemos lo mismo. Tomamos el trapillo, lo sacamos. Este es el primer punto. Y en el primer punto de la cuarta vuelta vamos a hacer un aumento. Un aumento, ¿verdad? En el próximo punto solamente un punto bajo regular. Punto bajo. En el próximo punto vamos a hacer un aumento. Aumento, ¿verdad? Estamos haciendo aumentos. Aquí está. En el próximo un punto bajo regular. En el siguiente un aumento. Entonces nuestra secuencia de la cuarta vuelta será un aumento, un punto bajo regular. Un aumento, un punto bajo regular.
aquí vamos, este es mi punto bajo regular. Ahora vamos a hacer un aumento en el próximo. ¿Okay? 2 puntos bajos en el mismo lugar, eso es un aumento. Aquí estamos. En el próximo, el punto bajo solamente. Punto bajo. Digo regular porque es un solo punto bajo. En el próximo haremos un aumento. 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar, ¿verdad? El próximo va un punto bajo regular. Okay. Aquí estamos. Pueden ver. Próximo aumento. Aquí estamos. 1, 2. Próximo un punto bajo regular. Próximo aumento. En el próximo un punto bajo regular. Siguiente aumento. Punto bajo regular va ahora. Aumento en el próximo, ¿verdad? Así, para no perdernos en la secuencia, por eso vuelvo y lo menciono. Vamos, un punto bajo regular ahora viene. Viene ahora aumento. Esperen. Okay, aquí está. Y el último punto es un punto bajo regular. Ahora vamos a contar para saber cuántos puntos hicimos en la cuarta vuelta. Recordando. Voy a buscar un anotador. O sea, bien fina. Yo una hoja voy a buscar. Y voy a empezar a marcar para que sepan. Vamos a contar primero cuántas vueltas dimos en la cuarta vuelta. ¿Cuántos puntos hicimos en la cuarta vuelta? Aquí tenemos 2, 3, 5 puntos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Ok? Entonces, en la primera vuelta tenemos, ¿verdad? Primera vuelta tenemos 5 puntos. Segunda vuelta tenemos 10 puntos. Tercera vuelta tenemos 30 puntos. No, vamos, ya. 20 puntos. 20 puntos tercera vuelta. En la cuarta vuelta, entonces contamos de nuevo para asegurarnos y que yo no dañe todo, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 puntos. Tercera vuelta tenemos 30 puntos. Todos estos son los puntos. Aquí se los dejo por si alguna se pierde. Estas son vueltas. Vueltas y vueltas, ¿ok? Entonces, ahí está. Si lo quieren ver, ya saben. Lo voy a ir apuntando ya. Vamos ahora a cerrar la cuarta vuelta. Ok. Aquí está la cuarta vuelta. Cerrada nosotros ahora. Vamos a cerrarla. Así de sencillito. Jalamos ya. Ahora un poquito así. Y introduzco. Vamos a hacer mi primer punto de la quinta vuelta, ¿verdad? Y la quinta vuelta empezamos de la misma manera. Hacemos un aumento en el primer punto de la quinta vuelta. Un aumento. Ahora vamos a hacer un punto bajo regular en el próximo punto. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo regular. Y ahora vamos a hacer un aumento en el siguiente. 1,
2. En el próximo vamos a hacer un punto bajo regular y en el siguiente también. Vamos. Entonces, la secuencia de la vuelta número 5 será un aumento, 2 puntos bajos regulares. Un aumento, 2 puntos bajos regulares. Esta es la secuencia de nuestra quinta vuelta. Aquí vamos. Entonces, ya hice un punto bajo regular, otro punto bajo regular. Ahora voy con mi aumento. Vamos. Ahora hago un punto bajo regular. Otro punto bajo regular, un aumento en el próximo. Un punto bajo regular. Vamos. Otro punto bajo regular, un aumento. Vamos. Un punto bajo regular ahora. El siguiente, un punto bajo regular. Y ahora un aumento. Aquí vamos. Un punto bajo regular ahora. 1. El siguiente, otro punto bajo regular. Y ahora vamos un aumento. 1, 2. Okay, 2 puntos en el mismo lugar es un aumento. Vamos. Ahora vamos un punto bajo regular. El siguiente, un punto bajo regular. El próximo, un aumento. Vamos. Un punto bajo regular ahora. Otro punto bajo regular. Y vamos, un aumento. 1. Entonces estamos casi al final de la quinta vuelta. Ahora vamos un punto bajo regular. Otro punto bajo regular. Y hacemos un aumento en el próximo. Entonces, ese aumento. Esperen. Un aumento en este. ¿Verdad? Aquí tenemos. Ahora vamos un punto bajo regular en este. Vamos a ver. Un punto bajo, un punto bajo, un punto bajo regular. Un punto bajo regular ahora. Y en el próximo un punto bajo regular. O sea, terminamos con un punto bajo regular porque tenemos el primero es un aumento. Entonces, vamos a contar ahora. Miren cómo va. Esta es la quinta vuelta. Ahora voy a escribir la vuelta. Quinta vuelta, ¿verdad? Y vamos a contar cuántos puntos tenemos en nuestra quinta vuelta. Y tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 puntos. La quinta vuelta tiene 40 puntos. Y vuelvo y lo escribo porque quiero que les salga bien, que estén seguras de cuántos puntos tienen. Ahí van. 40 puntos la quinta vuelta. Continuamos con la sexta vuelta cuando cerremos esta. Aquí estoy. Voy a cerrar mi quinta vuelta, ¿verdad? Para empezar la sexta. Aquí estoy. ¿Verdad? Entonces tomo de nuevo mi trapillo y hago mi primer punto de la quinta vuelta, que es un aumento. Un aumento, empiezo con aumento, ¿verdad? Quinta vuelta. Un aumento.
¿verdad? Aquí está. En el próximo punto yo voy a hacer un punto bajo regular. Entonces, esta va a constar, esta sexta vuelta constará de un aumento y 3 puntos bajos regulares. ¿Ok? Un aumento y 3 puntos bajos regulares. Un aumento ya lo hice un punto bajo regular. Segundo punto bajo regular. Tercer punto bajo regular. Un aumento ahora. Un aumento. ¿Verdad? Vamos. Aquí lo tengo. Vamos. Un punto bajo regular. Segundo punto bajo regular. Vamos. Segundo punto bajo regular. Y tercer punto bajo regular. Entonces hago un aumento. Este es mi aumento. Ahora vamos un punto bajo regular. Segundo punto bajo regular. Tercer punto bajo regular y mi aumento. Entonces, esta secuencia la vamos a realizar hasta terminar la vuelta número 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren por dónde yo voy. Nos vamos a ver cuando vayamos a cerrar la vuelta número 6 para que la cerremos juntas y para que contemos los puntos en total que tenemos en la vuelta número 6. Esto es cosa de segundos. Estamos ya aquí terminando la vuelta número 6, ¿ok? Entonces estoy haciendo los 3 últimos puntos que son puntos bajos regulares, ¿verdad? Segundo y tercero para cerrar la vuelta número 6. Ahora, antes de cerrar la vuelta, ¿qué hacemos? Vamos a contar para saber que todas estamos en lo mismo, estamos en el mismo punto, miren. ¿Okay? Este es nuestro círculo. Vamos a contar. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 puntos. Entonces, la sexta vuelta tenemos 50 puntos. ¿Ok? Aquí vamos. Empezamos la séptima vuelta. Vamos a dar un total de 10 vueltas para empezar nuestro canasto. Entonces vamos a cerrar la sexta vuelta para que empecemos la séptima. Cierro. Vamos a hacer esto. Ya cerré, entonces ahora tomo. Hago. Esta vuelta voy a hacer un aumento en el primer punto, como se estaba haciendo desde el principio. Mi primer aumento va aquí. Entonces ahora voy a hacer 4 puntos bajos regulares. ¿Ok? 4 puntos bajos regulares. 1. Después del primer aumento, 4 puntos bajos regulares. 1, 2, 3, 4 puntos. Ahora hago mi primer aumento. O sea, hago un aumento. No mi primer aumento. Hago un aumento. Aquí está. Un aumento, 4 puntos bajos regulares. Un aumento. Ahora vamos ahora, 4 puntos bajos regulares. 1, 2, 3, 4 y hago mi aumento. 1, 2 puntos bajos regulares en el mismo lugar, que es el aumento, un aumento. Ahora hago 3 puntos bajos regulares.
1, 2, 3, 4. Esta es la secuencia, pueden ver, de la séptima vuelta. Entonces, hacemos un aumento, 4 puntos bajos regulares, un aumento, 4 puntos bajos regulares, un aumento, 4 puntos bajos regulares, y así vamos a llegar hasta el último punto de la séptima vuelta. Nos vemos aquí en el séptimo punto, en el último punto, para que la cerremos y contemos cuántos puntos dimos en la séptima vuelta. Nos vemos. Aquí estoy ya. Vamos a dar los últimos 4 puntos de la séptima vuelta, ¿verdad? Es 1, 2, 3 y el cuarto. Quería decirles algo. Si en algún momento ustedes notan, desde la segunda vuelta hasta la última vuelta, ustedes notan que cuando van a cerrar, las puntadas son diferentes. Vamos a poner, empezamos siempre con el aumento y terminamos siempre con un punto bajo regular. Si en algún momento ustedes ven que aquí en el último punto, en vez de ser un punto bajo regular, están haciendo un aumento, empiecen a contar y den cuenta que en algún momento han fallado, ¿ok? Eso solo digo porque nos pasa muchas veces. Nos descuidamos o miramos para otro lugar y contamos mal. Entonces vamos aquí, vamos ahora a contar cuántos puntos dimos en la séptima vuelta. Y miren, no se preocupen ni se desesperen. Si algunas ven que su trabajo se está como, yo digo encocando, como que se está, no. Este es como tomando vuelos. ¿Ven? No se preocupen. ¿Okay? Eso va a pasar, eso va a parar en un momento porque lo vamos a arreglar en breve. ¿Okay? No hay ningún problema, eso pasa. Entonces, ahora vamos a contar, ¿ok? Vamos a contar los puntos que tenemos en la séptima vuelta. Aquí tenemos, dejo mi ganchillo ahí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 puntos. Tenemos 60 puntos. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, ya nos vamos dando cuenta que hemos aumentado de 10 puntitos. ¿Ven? Desde la segunda vuelta hemos aumentado de 10 en 10. Entonces ahora vamos a cerrar esta séptima vuelta para que iniciemos nuestra octava vuelta. Aquí está. Hazlo un poquito. E inicio con qué? Dando mi primer punto con un aumento. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Hemos notado. Hacemos esto. Entonces, ahora vamos a hacer 5 puntos bajos regulares. Esta es la secuencia de la octava vuelta. 2 puntos, el aumento, ¿verdad? Que son 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y luego vamos a hacer 5 puntos bajos regulares. Y volvemos a hacer un aumento, después 5 puntos bajos regulares. Aquí vamos a hacer mi primer punto bajo, segundo punto bajo, tercer punto bajo, cuarto punto bajo, quinto punto bajo. Ahora vamos a hacer mi aumento. Octava vuelta, secuencia. Un aumento, 5 puntos bajos regulares. Esa va a ser la repetición, secuencia de la octava vuelta. Aquí tengo mi aumento. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos regulares. 1,
2, 3, 4 y 5 puntos bajos regulares. Vamos a hacer mi aumento. Entonces, o nuestro aumento, porque todas estamos haciendo lo mismo. Vamos, aquí estoy. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes continuarán hasta que lleguemos al último puntito aquí, que tiene que ser un punto bajo regular. Entonces, esta es la octava vuelta. Nos vemos cuando terminemos la octava vuelta para hacer 2 vueltas más y empezar a subir nuestro canasto. Entonces, nos vemos en un segundo. Ya aquí estoy terminando la vuelta número 8 y tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos regulares. Entonces ahora vamos a contar. Vamos a contar. Ven aquí. Okay. Vamos a contar ahora cuántos puntos tenemos en esta vuelta. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Vamos, esperen un momento. Vamos a empezar de nuevo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 puntos, ¿verdad? Esa es la cantidad de puntos que tenemos que tener en la octava vuelta. La novena vuelta, vamos. En la novena vuelta, así de sencillo, se los voy a escribir. En la novena vuelta nosotros tenemos que tener 80 puntos, ¿verdad? Vamos entonces. Terminamos la octava vuelta. Vamos a cerrarla y hacemos esto, ¿verdad? Cerramos de la misma manera que siempre. Vamos a empezar ahora. Okay. Aquí está. Vamos a empezar con nuestro punto bajo, con nuestro aumento, ¿verdad? 2 puntos bajos en el mismo lugar. Novena vuelta. En la novena vuelta, esperen. No sé qué pasa que no quiere entrar. Ok, aquí estoy. Un aumento en el primer punto de la novena vuelta. Voy a hacer ahora 6 puntos bajos regulares. Secuencia. Novena vuelta. Un aumento, ¿verdad? Un aumento. 6 puntos bajos regulares. Cuatro. 5. 6. Aquí hago un aumento. Entonces, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuestro aumento. Hacemos el aumento. Vamos ahora de nuevo. 6 puntos bajos regulares. Entonces, ya ustedes saben que la secuencia
de nuestra novena vuelta es un aumento, 6 puntos bajos regulares, un aumento, 6 puntos bajos regulares. Tenemos que terminar con 6 puntos bajos. Cuando lleguemos al final de la novena vuelta, aquí nos vemos para cerrar las juntas, para cerrar la vuelta junta y empezar la vuelta número 10. Aquí ya voy a terminar con mis 6 puntos bajos, la vuelta número 9, 1, 2, 3, 4, ven, 5 y 6 puntos bajos regulares para cerrar la vuelta número 9. Y si quieren pueden contar, ¿verdad? Ya yo sé que tengo mis 80 puntos en la vuelta número 9. Si no tienen los 80 puntos, tienen que devolverse y ver dónde fallaron para que completen los 80 puntos. Vamos a cerrar la vuelta número 9 como ya estamos acostumbradas. Okay. Aquí estoy. ¿Ven? Ahora, la vuelta número 10 es la más sencilla y la pueden hacer ustedes mismas porque vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 80 puntos. Ya no vamos a hacer aumentos, ¿ok? Atención, 0 aumentos. Vamos a hacer punto por punto. O sea, vamos a hacer 80 puntos bajos. Vamos a ponerlo aquí. 80. 80 puntos bajos. Aquí tienen. Vuelta número 10 son 80 puntos. Lo mismo que hicimos, o sea, la misma cantidad de puntos de la vuelta número 9, pero sin aumentos. 80 puntos solamente. Y estos 80 puntos ayudarán a que aquellas que tomaron vuelito así, ¿verdad? Que se pusieron así como con vuelo, pueda aplacarse y pueda ponerse plano nuestra base. Entonces, hagan la vuelta número 10 y nos vemos al final para que empecemos ahora el cuerpo de nuestro canasto, incluyendo que vamos entonces a agregar colores. Ya saben, entonces nos vemos aquí terminada la vuelta número 10. Aquí están mis almas creativas. Pueden ustedes ver qué chulada. Miren qué bonito quedó. Vamos a medir de cuántas pulgadas más o menos tenemos nuestra base. Nuestra base tiene 14 pulgadas. ¿Ven? Una base de 14 pulgadas. Vamos a ver. 14 pulgaditas. Y les enseño. Yo tengo esta base aquí que tiene exactamente 14 pulgadas. Mírenlas ahí. Esta es... En vez de hacer la base, se la quise hacer así para que ustedes sepan y puedan hacerla. Yo realmente